reflexión, la palabra del Señor, tan necesaria para nuestra vida. Bien, quiero compartir con ustedes un texto bíblico que va a ser el texto base de la reflexión que vamos a tener en el día de hoy. Vamos a ir al Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, en el verso número 10. Dice, yendo ella, está hablando de una mujer, de una persona. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Voy a leer otra vez el texto. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Dios bendiga la palabra del Señor. Bien, tenemos que explicar un poquito esta palabra. Yendo ella, ¿quién es ella? El texto de Marcos 16 nos va a decir que es María Magdalena. Ella es María Magdalena. Dice, lo hizo saber a los que habían estado con él. ¿Quién es él? Él es Jesús, el que fue crucificado el día viernes y fue sepultado. Que estaban tristes y llorando. ¿Quiénes están tristes y llorando? Los discípulos. El día domingo los discípulos están encerrados, llorando y muy tristes, porque su maestro había sido crucificado y ellos pensaban que él estaba en la tumba todavía. Entonces, María Magdalena es la que les hace saber a los discípulos que Jesús ya no está en la tumba, porque ella fue muy temprano. Ella fue con otras mujeres y pensaban, vamos a ir a la tumba a ver al maestro. Pero decían, ¿y quién va a mover la piedra para que nosotros podamos aplicarle los perfumes que son propios del rito de la sepultación? ¿Quién nos va a mover esa tremenda piedra?, decían ellas. Y cuando llegaron allá a la tumba, encontraron que la piedra había sido removida y no había nadie adentro de la tumba. Entonces María Magdalena se fue corriendo a donde los discípulos, que estaban tristes y llorando, y les da el aviso, les comunica este tremendo mensaje de gloria y de poder. Jesús ha resucitado. Y ustedes ya se imaginan cuál fue la respuesta de los discípulos. Esa misma que usted piensa, no le creyeron. No le creyeron. Bien, este texto entonces de Marcos 16:10 está enmarcada en ese contexto. Vamos a hablar entonces, primero, de los discípulos. Analicemos la actitud de los discípulos. Se encuentran tristes y lloran porque su maestro está en la tumba sepultado. Hermanos, ellos están ahí muy acongojados y afligidos, sin ninguna esperanza. Piensan que el Señor Jesús fue crucificado y está sepultado. Yo me imagino a los discípulos llorando y expresando su tristeza con abundantes lágrimas y lamentos, sintiéndose tan tristes por la muerte de su maestro. Hermanos, ellos están así porque habían creído en Jesús. Estuvo con ellos 3 años, lo acompañaron a todas partes y ahora Él está muerto. Entonces es natural la tristeza. Si nosotros también tenemos tristeza cuando fallece un ser querido, ellos han estado 3 años con el maestro y el maestro ahora ha muerto. Ellos lo amaban y estaban muy preocupados por lo que había acontecido. Eso era producto de las lágrimas. Por eso es que ellos lloran y están tan acongojados. Yo creo que ellos sentían una gran pérdida, que su maestro esté ahora en la tumba después de haber sido crucificado en la cruz. Hermanos, pero hay algo más.
¿Saben por qué ellos lloran y están tristes también? Porque ellos están recordando su mala conducta hacia Él. Porque en el Getsemaní, cuando vinieron los soldados romanos encabezados por Judas, ellos salieron arrancando y lo dejaron solo. Entonces sienten muchos remordimientos. Entonces hay lágrimas también ahí de remordimiento. ¿Y qué decir de Pedro? Que lo negó en el patio, ahí frente a la sierva del sumo sacerdote y otros más. Ella trató a esa sierva de loca, si él ni conocía a ese hombre, y negó a su maestro. Entonces, ¿saben? Yo creo que estos llantos que tenían ellos, estas lágrimas de angustia y de tristeza, no es solamente porque su maestro ha muerto y está en la tumba, sino porque la actitud de ellos fue una actitud de cobardía. Y además, deben sentir un tremendo dolor porque uno de sus discípulos, un amigo de ellos, un hombre en quien ellos habían depositado su confianza, por eso lo pusieron de tesorero, lo entregó, lo traicionó. Entonces, imagínense la cantidad de motivos por los cuales estar triste, acongojado y llorando abundantemente. Su maestro ha muerto. Ellos lo traicionaron, lo negaron y lo dejaron solo. Y más encima, uno de los discípulos fue quien lo entregó. Entonces, esa reunión, ese llanto, esa angustia es producto de todas esas cosas. Y ahí están encerrados hasta que llega una mensajera, María Magdalena, y ella llega con una tremenda noticia. Hermanos, María Magdalena vino y les dijo que Jesús había resucitado, porque se le apareció a ella. Nadie se lo contó, nadie se lo dijo. Ella lo vio con sus propios ojos. María Magdalena lo conocía bien. No podía estar equivocada o menos le podía estar mintiendo a los discípulos. Por eso es que ella llegó con el mensaje a decirles que el maestro había resucitado porque la tumba está vacía, porque la piedra no estaba en su lugar y porque se le apareció. Ella vino con las mejores noticias a los discípulos que lloran acongojados por los motivos que yo ya dije antes. Ella declaró: Jesús ha resucitado. Hermanos, yo creo verdaderamente que la resurrección de nuestro Señor puede quitar la causa de nuestras tristezas. La resurrección de nuestro Señor puede llevarse nuestras aflicciones, nuestras angustias, puede secar nuestras lágrimas. Saber que el Señor está vivo es motivo para secarse las lágrimas y recobrar la esperanza. Eso no solamente es para los discípulos, sino también es para usted y para mí, que en algún momento también hemos derramado lágrimas, como si el Señor estuviera muerto. Creo que la resurrección del Señor Jesús es motivo para que todas nuestras angustias se vayan. Hemos aprendido por la Escritura que la resurrección del Señor nos asegura la vida y la ayuda y el consuelo y la compañía de un Cristo vivo. Así es que nosotros no tenemos que olvidar eso. Juan capítulo 14, verso número 19, dice: todavía un poco y el mundo no me verá más, está diciendo Jesús, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Estas son las palabras del Señor Jesús para ti, que a lo mejor estás afligido, acongojado, con tus ojos llenos de lágrimas, abatido y angustiado. Y este mensaje es para ti y está ahí en el Evangelio de Juan. No te trae ese mensaje María Magdalena. Ella se lo llevó a los discípulos, pero Juan te lo trae. Y en el capítulo 14, verso 19 lo dice con las palabras de Jesús. El propio Jesús dijo esto: todavía un poco y el mundo
no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Entonces, el Señor nos está diciendo que Él está vivo, que Él no está muerto, que Él ha resucitado, que lo podemos ver y que Él está con nosotros. Esa es una buena noticia, hermanos. Su resurrección nos asegura también nuestra propia resurrección. No es solo que Jesús resucitó, sino que nosotros los que hemos creído en Él también resucitaremos. Eso dice 1 Corintios capítulo 15, verso 23. El apóstol Pablo dirá, pero cada uno en su debido orden. Aquí va a decir el orden de la resurrección. El apóstol Pablo, pero cada uno en su debido orden. ¿Quién tiene que resucitar primero y ya resucitó? Cristo. Luego las primicias. Cristo, las primicias, el primero. Luego los que son de Cristo en su venida. Entonces el apóstol Pablo dice, Cristo, que es la primicia de los resucitados, Él es el primero. Luego, los que son de Cristo en su venida. Entonces podemos decir que la resurrección del Señor Jesús también es nuestra propia resurrección. Hermanos, su resurrección nos trae también algo más: justificación delante de nuestro Señor. Romanos, el mismo apóstol Pablo en el capítulo 4, verso 25, dirá, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, la resurrección de Cristo nos está diciendo que Él va a estar con nosotros, los que creemos en Él. Nos está diciendo también que Él, como Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Pero está diciendo algo más, que su entrega en la cruz fue por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Mire cuántas cosas trajo la resurrección del Señor. Bien, tenemos a los discípulos acongojados, llorando, abatidos y afligidos. Llega María Magdalena con la tremenda noticia que el Señor está vivo, que la piedra de la tumba estaba corrida, no estaba ahí donde corresponde. Y ella llega con esa tremenda noticia. ¿Y cuál es la actitud de los discípulos? No le creyeron. Hermanos, ¿cómo no creer esa tremenda noticia? Parece que la incredulidad es un mal crónico en los seres humanos. ¿Cuántas veces dudamos de lo que el Señor hace? ¿Cuántas veces dudamos del consuelo de Dios, del amor de Dios, de la fidelidad de Dios? Los seres humanos tenemos una enfermedad crónica que se llama incredulidad. En el mundo de hoy, en la sociedad de hoy, todo el mundo duda del amor y de la misericordia del Señor. Ellos no habían creído. Parece que no le creyeron al Señor cuando Él mismo les anunció que iba a ser crucificado, pero que resucitaría al tercer día. Y ahora ellos no creen. A este testigo, a esta mujer, María Magdalena, que lo vio con sus propios ojos. Ellos no le creen a Jesús, quien les dijo anticipadamente que iba a resucitar, y tampoco le creen a María Magdalena. Hermano, la incredulidad es cruelmente injusta en este caso. Hicieron a María Magdalena mentirosa, aunque todos la estimaban. Pero también hay algo más. No le creyeron a Jesús, quienes estando en vida les dijo que Él sería crucificado, pero resucitaría al tercer día. Lo hicieron mentiroso también a Jesús. Bien, lo primero que vimos fue esta reunión de tristeza, de llanto y de dolor de los discípulos. Pero también aprendimos que hubo una mensajera que los consoló con su palabra. Si les hubieran creído.
Pero hermanos, aquí hay una reflexión y eso es lo que es para nosotros hoy día. No son los discípulos solamente las únicas personas que han llorado a un Señor ausente. Ellos lo lloran porque lo creen muerto y ausente. Díganme ustedes, ¿no han llorado ustedes alguna vez como también yo he llorado cuando me parece que Dios se ha alejado de mí y estoy solo en medio del dolor y del sufrimiento, como los discípulos estaban? ¿No les ha pasado a ustedes también que han derramado sus lágrimas con desesperación, desaliento y desesperanza, porque les parece que el Señor está lejos y no ha escuchado su oración y no ha atendido a su ruego? ¿No les ha pasado que a veces Dios parece que estuviera tan lejos de nosotros y nosotros lloramos nuestra soledad y abandono? Bien, así como los discípulos están, así también nosotros hemos estado en algún momento. Entonces tenemos que pensar que el Señor ya no está muerto, Él está vivo y está con nosotros porque así lo dice su palabra. Yo lo acabo de leer. Reflexionemos entonces y pidámosle perdón a Dios por las veces que hemos dudado de que Él esté con nosotros. Tampoco María ha sido la única mensajera rechazada. Como los discípulos la hicieron mentirosa y no le creyeron, porque también a nosotros nos han rechazado y no nos han creído cuando hemos proclamado el Evangelio diciendo que el Señor está vivo, que ha resucitado y que tiene poder para transformar nuestras vidas y para sacarnos de la condición en la que nos encontramos. No solo María fue rechazada por los discípulos, también los creyentes hemos sido rechazados cuando hemos predicado el Evangelio de las buenas noticias de la salvación. Hermanos, pero estamos seguros, más allá de toda duda, de que la resurrección del Señor Jesús ocurrió. Y aunque lo nieguen o alguien diga que no fue verdad, nosotros tenemos la seguridad que Él resucitó. La evidencia es más abundante que cualquier otro gran hecho histórico. Nada tiene más evidencias de que el Señor Jesús resucitó. Y eso nosotros los creyentes lo creemos ciertísimamente. Hermanos, los apóstoles lo creyeron de tal manera que estuvieron dispuestos a morir como testigos de que ese acontecimiento había sido verdadero. Ellos no hubiesen expuesto su vida, no hubiesen dado su vida por eso, si ellos no hubiesen tenido la seguridad de que el Señor sí había resucitado. De tal manera, mis queridos hermanos, que la reflexión de hoy nos enseña que en medio del dolor, del llanto y de la aflicción, de la desesperanza y de la angustia, por sentirnos solos, por sentir a veces que hasta el Señor nos ha dejado, en medio de eso, queridos hermanos y hermanas, hay buenas noticias. Y esas buenas noticias son de que el Señor ha resucitado, de que está vivo, está a la diestra del Padre y escucha todas nuestras oraciones y sabemos que intercede por nosotros en los lugares celestiales. Así es que esa es la buena noticia del día de hoy, hermanos. Esa es la buena noticia de la cual yo soy portador, predicador del Evangelio. María Magdalena lo hizo, usted lo ha hecho y yo también lo hago ahora, diciéndoles en medio de tu llanto, en medio de tu aflicción, en medio de tu desesperanza, tienes que saber, tienes que recordar, tienes que hacer memoria que el Señor ha resucitado, que Él está vivo, que Él resucitó y está en nosotros y con nosotros por medio de su Espíritu Santo. Reflexionemos entonces, hermanos, que esta buena noticia es para cada uno
Y quiero entregar esta buena noticia a todos aquellos que de manera especial se sienten acongojados y abatidos, se sienten solos y desesperanzados. A ustedes, mis queridos hermanos, para ustedes y para mí es esta palabra. Que el Señor les bendiga. Reciban esta hermosa reflexión. Reciban esta palabra, porque viene de lo alto, del mismo Señor a nuestros corazones y a nuestras vidas. Sécate las lágrimas, mi hermano y mi hermana. Sonríe, el Señor ha resucitado y Él está vivo para estar con nosotros. Eso dice, porque el mundo no me verá más, pero ustedes me verán. Por fe tú y yo lo podemos ver y saber que Él está a nuestro lado. Bendito sea el Señor, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo, exaltado sea Él y grandes sean sus misericordias para cada uno de nosotros. Les invito a orar, queridos hermanos. Padre Celestial, gracias por esta tu palabra. Gracias, oh Dios, porque la Biblia se abre para venir a nosotros y traernos en memoria que tú resucitaste, que tú no estás muerto, Señor, que tú saliste triunfante de la tumba. Gracias, Padre. Perdónanos por las veces que hemos ignorado este acontecimiento trascendental, que tú ya no estás muerto, sino que vives. Gracias, oh buen Dios. La honra y la gloria sea para ti, Señor, y que en nosotros haya esperanza, haya fe, haya fortaleza en medio de nuestras aflicciones y necesidades, sabiendo que tú estás vivo, Señor. Animo a mis hermanos que están viviendo momentos de enfermedad o de aflicción en esta hora, para que se tomen de esta palabra, para que por fe la crean y la hagan vida en su vida, sabiendo que el Señor está con ellos. Gracias, Señor Jesús, por tu bendita palabra. A ti sea la honra y la gloria por Cristo Jesús. Amén y